Buenos días. Gracias a Dios porque todos estamos por aquí. Iba a saludar a Maylin, pero ya se me movió del lugar. Ya no la veo. ¿Se fue? Ah, bueno. Saludos a todos. También nos visita una nena, Angélica, pero seguramente ya se fue con los niños, ¿verdad? Una nietecita ahí de nuestra hermana Antonia. ¿Vale? Ah, bisnieta. Sí es cierto, ¿verdad? Ay, se ve usted bien joven. Bienvenidos, hermana Eva, bienvenida. Carmelita, todos. Pensaba en lo frío que está el día, ¿no? Pensaba en lo frío que está el día. Pensaba en mi cerecita, en mi nietecita. Dije, no va a venir porque hace frío. Pero vino, ¿no? Me acordé de mi hermano Fer que se estaba enfermando. Y dije, vino Fer. Me acordé de mi hermano Arturo que también regresó agripado de su viaje. Y vino, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero si están enfermos que se queden en su casa, ¿no? Pero si se cuidan, se ponen su cubrebocas y no tienen contacto con los demás, pues yo creo que podemos soportarlos aquí, ¿verdad? No, y qué bueno, hermanos, porque en este mundo, ¿verdad? Donde el día de hoy el entretenimiento tiene tanta importancia, ¿no? Sin hacer alusión a nadie, ¿verdad? Pero qué padre es ir a un volcán, ¿verdad? Ir a visitar un volcán y ahí vamos y nos arropamos y nos aguantamos el frío, ¿verdad? O cuando vamos rumbo a Puebla y se bajan a comer su quesadilla ahí en Río Frío, o cuando van a Cuernavaca y se paran ahí en Tres Marías, ¿no? Qué rico es el frío, ¿no? Cuando estás abrigado, ¿verdad? Si no tuvieras cómo taparte sería complicado. Pero lo que les quiero decir es, gracias a Dios, hermanos, porque hoy decía mi hermano Martino, gracias Señor porque vencimos la carne. Y sí, así es, ¿no? Gracias a Dios que todos podemos estar aquí con ese mismo sentir, con ese ánimo de buscar estar con sus hermanos, ¿no? Hoy, reunidos, rindiendo culto al Señor y buscando, ¿verdad? Que en su palabra Él nos hable y nos instruya, nos guíe. Esa estrofa del himno, del último himno que cantábamos, ¿no? Tú me perdonas, dice, me impartes el gozo. Tierno me guías por sendas de paz. ¿Y qué buscamos en el Señor? Sino guía para nuestras vidas, ¿verdad? Y les decía, pongan atención en el video, porque es lo que venimos estudiando desde diciembre en torno al carácter. Y esos 5 pasitos, ¿verdad?, que tenemos ahí para poder desarrollar esas cualidades de carácter, para poder tener ese poder de Dios. Y el día de hoy vamos a reflexionar precisamente en ese versículo que está inserto, ¿verdad?, en el pasaje que leyó mi hermano Martín, que es 2 de Timoteo 1, y él leyó del 6 al 9. Pero si usted ve ese pequeño pasaje, ¿verdad?, el 1:7 de 2 de Timoteo 1, ¿cuánta enseñanza hay en ese versículo? ¿Cuánta instrucción? ¿Cuánta exhortación? ¿Cuánto poder de Dios en ese pequeño versículo? Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Y qué es la cobardía? El miedo, ¿verdad? El temor. Y dice Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo. A veces hablamos de espíritus, ¿no? No los chocarreros. Decimos, tengo un espíritu de desánimo, tengo un espíritu, incluso a veces decimos de opresión, tengo un espíritu de desaliento. Cuando hablamos acerca del ánimo, ¿verdad? Del ánimo, ¿cómo decirlo? Sí, el ánimo que tenemos en ese momento, decimos, es que no me siento con ánimo. Y entonces decimos, tengo un espíritu de tristeza, ¿no? Me envuelve un espíritu de desaliento, de desesperación, muchas cosas así, ¿no? Cuando hablamos de ese espíritu. Pero cuando hablamos del espíritu de Dios, o cuando hablamos del espíritu del hombre, ¿verdad? Hablamos del espíritu que nos dio Dios como parte integral de nuestro ser, que somos alma, cuerpo y espíritu. Pero cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, cuando tú por fe recibes al Señor en tu vida,
Voy a seguir repitiendo ese versículo las veces que sean necesarias hasta que se los aprendan, ¿verdad? Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, Cristo puede habitar en tu corazón por medio de la fe. Y entonces, ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, dice Pablo, no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de temor. Y vean lo que dice, o sea, es un espíritu de poder. Entonces, si tú tienes el Espíritu de Dios, eres una persona poderosa. Y dirán, no, bueno, ¿cuál de todas nuestras oraciones el día de hoy va a sanar al hermano Eustolia? ¿Cuál de todas nuestras oraciones? ¿Quién de aquí tuvo el poder para mandarle sanidad a nuestra hermana Eustolia? Joel, por acá, puros profetas, ¿no? No, Martín no es profeta. No, hermanos, todos tenemos el mismo espíritu. Todos tenemos el mismo espíritu. Ese espíritu de poder que es capaz de resucitar muertos, que es capaz de sanar enfermos en el nombre del Señor Jesús. Espero que no vayan a editar mi video en algún lado y digan, ay, el pastor Hugo ya está declarando otras cosas. No. Si usted lee Apocalipsis 21, cuando habla acerca de la santación, habla de que en ese estado, ¿verdad?, eternal, no va a haber muerte, ni va a haber dolor, ni va a haber llanto. Por eso yo le digo, yo estoy seguro que la voluntad de Dios es que usted sea sano. Pero yo no sé si es en esta vida o en la venidera, ¿verdad? Pero el Señor le va a quitar a usted sus dolores. El Señor le va a librar de la muerte. De hecho, nos ha librado ya. Amén, ¿verdad? Entonces dice, es un espíritu de poder, y ese espíritu poderoso que tenemos todos y cada uno de ellos nos mantiene unidos aquí y evita que sintamos tanto frío, ¿no? Porque estamos más juntos. Pero también dice un espíritu de amor. Y si usted puso atención al video, habla claramente de que cada una de las cualidades de carácter que nosotros podemos desarrollar no es nada más que una muestra de amor genuino. ¿A quién? A nuestro prójimo. A nuestro prójimo. Entonces, ¿quiénes tienen que ser convencidos a través de nuestra conducta del amor de Dios? ¿Quiénes tienen que ser convencidos del sacrificio de Cristo? ¿Quiénes tienen que estar convencidos de lo que predicamos aquí? Nosotros, bueno, quiero suponer que la mayoría de los que estamos aquí estamos convencidos, ¿verdad?, de ese Espíritu Santo que nos ha investido de este poder, y dice, de amor. Y hemos visto diligencia, hemos visto lealtad. Entonces, tú puedes, a través de la lealtad, a través de tu diligencia, ser de bendición a otros. Y que ellos, viendo tu diligencia, viendo tu lealtad, digan, wow, los cristianos son diligentes, los cristianos son leales, los cristianos son sacrificados, los cristianos son amorosos. Y entonces, cada cualidad de carácter nos ayuda precisamente a demostrar ese amor genuino a los demás, a que se vea en nuestras vidas. Porque eso es lo que dice Cristo, eso es lo que dice Pablo, que lo que nos debe caracterizar como cristianos es el amor que tenemos entre nosotros. ¿Y cómo nos mostramos el amor? Yo te amo, hermano. ¿Así? No, ¿verdad? Sino con hechos. Y estamos leyendo Santiago, y es lo que dice Santiago, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Y dicen los apóstoles, yo te puedo decir, ay, tienes una necesidad, ay, pobrecito de ti, le doy un apapacho, que Dios te bendiga y que satisfaga tu necesidad, y voy a estar orando por... Cuando tú tienes manera de ayudar de una manera práctica, ¿no? Entonces yo de repente le hablo a algunos hermanos que están en necesidad, y le digo, hermano, ¿cómo te puedo ayudar en tu necesidad? Orando por nosotros, pastor. ¿Habrá alguna forma práctica en la que te podamos ayudar? Esa es la pregunta que no debe faltar cuando ustedes quieren ayudar a un hermano de fe. Y si ustedes no pueden hacerlo de una manera práctica, ¿a quién acudimos? A la iglesia, a la familia de la fe. ¿Amén? Entonces, siempre va a haber forma de poder ayudar, de poder demostrar el amor a nuestros hermanos y aún a los que están afuera, porque es parte de dar testimonio de Cristo a otros. Y si los he dicho, la mejor manera de mostrarle amor al prójimo es presentarle el plan de salvación.
Mostrarle a Cristo como su Redentor, como su Salvador. Entonces tenemos un espíritu no de cobardía, de poder, de amor, dice, y de dominio propio. Y solamente quiero recordarles que el enemigo público número uno de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Ese que te impide amar, ese que te impide desarrollar el poder de Dios, eres tú mismo. Dominio propio. ¿Dominar qué? Mi carne. ¿Dominar qué? Mis emociones. ¿Dominar qué? Todos los defectos de carácter que yo tengo. Y cambiarlos por cualidades de carácter. Ya voy entendiendo por qué tenemos que estudiar las cualidades de carácter, por qué tienen que quedarnos claras, por qué tenemos que saber qué es diligencia, para que si yo estoy de indolente pueda ser diligente, para que si yo estoy siendo desleal a mi trabajo, a mi pastor, a mi iglesia, a Dios, yo entienda que Dios quiere que yo sea leal. Y el día de hoy yo quiero que tú pienses, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuál es el peor miedo que podrías tú tener? El día de hoy piensa, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te aterra? ¿Qué dices, ay no, Dios me libre? ¿Qué dices, no, Señor, no me acontezca tal cosa? Piensa. Quería poner yo así como que un pizarrón aquí que pasaran a poner sus temores, sus peores temores, ¿verdad? Pero piénsalo ahí donde tú estás. ¿Cuál es tu peor temor? ¿Perder el trabajo? ¿La muerte de un familiar? ¿Que venga un temblor y se caiga tu casa? ¿Que venga el lobo feroz y le sople? ¿No? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Enfermarte de muerte? ¿Que te dé cáncer y tengas que pasar una serie de quimioterapias, radioterapias? ¿Se te caiga el cabello, tanto que te gusta tu cabello y lo cuidas con gel, con shampoo? ¿Cuál es el mayor temor que tienes en tu vida? Piénsalo. Piénsalo. Y si estás tomando, anótalo. Anótalo. Yo en lo personal pensaba, ¿no? Cuando estuve repasando el estudio para compartirles, ¿no? Decía, ¿cuál es mi mayor temor? ¿No? ¿Cuál es mi mayor temor? Y les comparto mi mayor temor, ¿no? Que en ese momento lo pensé y dije que muriera uno de mis hijos. Sí, yo lo pensé. Uno esperaría que los hijos lo entierren a uno, ¿no? Pero pensé, creo que ese sería uno de mis mayores dolores. Pero después pensé que de alguna manera ya perdí un hijo, entonces dije, Señor, no me falta esa experiencia porque realmente perdí un hijo, ¿no? Y muchos de aquí ya han sufrido esa pérdida. Y es terrible. Secularmente hay mucha gente que dice eso, ¿no? El peor dolor que te puede pasar es que pierdas un hijo. ¿Y sabes qué? Yo creo que sí, es uno de los peores dolores que podías tener en la vida. Pero Dios nos ha dado un espíritu que no es de cobardía. Un espíritu que dice, no debes tener miedo. En la semana invitaba a alguien a que se aprendiera el Salmo 23. Siempre les digo, apréndete el Salmo 23. Levántate y recita el Salmo 23. Antes de dormirte, recita el Salmo 23. ¿No? Y no es mi mantra, ni mi chakra, ni mi chakra, ni mi... No. Hermanos, hemos hablado de lo que son los remas. Y el día de hoy nos vamos a encontrar en uno de los pasajes que vamos a leer, remas, ¿no? ¿Qué dijimos que era un rema? Bueno, cuando el Señor Jesús le dice a Satanás, ¿verdad? En Mateo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra, no es logos, que es del griego para decir palabra, sino es rema. Y un rema, lo decíamos, es un lema. Es una porción de la Escritura que te lleva a poner en práctica algo que la Biblia te está diciendo. Entonces, cuando yo digo, el Señor es mi pastor y nada me faltará, rechazo la necesidad, ¿no?
Si yo estoy pensando en carencia, estoy pensando que no tengo algo, digo, si el Señor dice que nada me faltará, ¿podría confiar en Él? ¿El Señor es leal? Amén, ¿no? ¿Y quién conoce tus necesidades mejor que el Señor? El Señor, ¿no? Entonces, eso es un rema. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Dice, estoy triste, estoy desesperado. ¿Necesitas confort para tu alma? Dice, confortará mi alma. ¿Necesitas guía? ¿Qué haré, Señor? ¿Para dónde me voy? ¿Para la izquierda? ¿Para la derecha? Si hago esto, no lo hago, lo compro, no lo compro. ¿Qué hago, no? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Señor, te amo, guíame. Y lo que decíamos ahorita, ¿no? El peor temor del hombre es morir, hermanos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es uno de mis remas más remosos, o sea, más hermosos, ¿no? Es de verdad. A veces para determinar cómo puedo ayudarte, cuando vienes con una aflicción a tu pastor y dices, pastor, es que estoy así. Digo, bueno, ¿qué fue lo último que pensaste antes de dormirte? Ah, pues la deuda que tengo que pagar. Ah, la enfermedad de mi mamá. Ah, la enfermedad de mi hijo. ¿Y qué fue lo primero que pensaste cuando te levantaste? Ay, que tengo que ir a trabajar y ese trabajo ya no me gusta y gano muy poquito. Y si te levantaras diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cambiaría tu día? ¿Cambiaría tu sueño cuando te acuestas declarando que el Señor es tu pastor? No porque lo declares, es porque lo dice la palabra de Dios. Necesitamos creer la palabra de Dios. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y la máxima autoridad para mi vida. ¿Es así? ¿Es así? Pero no creemos la Biblia. Leemos, pero no creemos. Entonces, este espíritu no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de miedo, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aprende ese pasaje para que entiendas la naturaleza del espíritu que Dios te ha dado. Es que a mí me dan miedo las arañas, pero las arañas las creó Dios también. Tienen más miedo de ti las arañas que tú de ellas, ¿no? O sea, imagínate 100 kilos contra 2 gramos de araña. Ahí digo en mi muy personal complexión, ¿verdad? Entonces, de verdad, ¿no? A mi esposita le dan miedo las alturas, ¿no? O sea, hay fobias, ¿no? También sabemos que hay fobias, hay personas que tienen fobias a ciertas cosas. Pero si yo he nacido de nuevo, si soy una nueva criatura en Cristo, ¿podré poner mi fobia delante de Dios? ¿Podré poner mi fobia? ¿Podré poner mi enfermedad? ¿Podré poner mi depresión, mi ansiedad, mi estrés? ¿Lo podré poner delante de Dios? Y decir, Señor, que tu paz, que tu gozo me llenen. Porque todo eso nos lo da el Espíritu Santo. Y lo voy a seguir repitiendo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley, exactamente. Contra Dios no hay otra cosa. Ese espíritu es el espíritu que tú tienes. ¿Qué te parece? Ese poder que vivía en Pablo es el poder que tú tienes. No es necesaria la superpoderosa oración del pastor para que algo pueda suceder en tu vida. Ese espíritu también lo tienes tú. ¿Amén? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de vivir sin miedo. Tenemos que desarrollar una cualidad de carácter que se llama, ¿qué es lo opuesto al temor? La valentía. La valentía. Dios nos ha dado un espíritu de valentía. Somos un ejército de embajadores valientes. Amén. ¿Ya escribiste esa cosa a la que le tienes miedo? ¿Sabes? Hay quienes dicen que el miedo es como un sensor. Es un sensor que nos alerta ante el peligro. Y sí es cierto, ¿no? Si tú ves un camión que viene de frente contra ti, tú estás a media calle y dices, ay, me va a atropellar, ¿no? Te haces a un lado, ¿no? Si tú ves un frasco con veneno y dices, no,
Lo aparto, lo escondo, le pongo una etiquetota gigante que dice peligro, una calavera así de peligro, ¿no? Tú ves en los hospitales cuando hay tratamientos que implican ciertas radiaciones, hay un simbolito, ¿verdad? Amarillo ahí que sabemos que dice radiación, ¿no? Y nos pasamos así de... O cuando sabes que en el poste ese de la esquina de tu casa se aparece la Llorona en la noche, dices, no, no paso por allí. Entonces, sí, el miedo es una alerta, es un sensor, ¿no? Que nos pone así alertas ante el peligro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hablar acerca del miedo el día de hoy? ¿Qué vamos a hablar acerca del temor? Si Dios nos ha dado un espíritu que no es de cobardía, significa que nos ha dado un espíritu de valor, ¿verdad? De valentía. Hoy los niños van a aprender acerca del denuedo. Y ahorita vamos a ver qué es el denuedo, ¿no? Pero el denuedo es sinónimo de valentía en ciertos aspectos. Entonces es parte del espíritu de valentía que el Señor nos ha dado. Hay muchísimos conceptos, ¿no? Acerca de lo que es la valentía, de lo que es el denuedo, ¿verdad? Pero en nuestra Biblia encontramos 3 palabras del griego que denotan valentía. La primera de ellas es tarreo, con TH, T-H-A-R-R-E-O, tarreo. ¿Sabes de qué se trata esa valentía? Es valentía ante la muerte. Valentía ante la muerte. Hay otra palabra que se lee parresiasomai. Parresiasomai con Z. Parresiasomai. Suena recio, ¿no? Parresiasomai. Esa es la que se traduce de denuedo, que es valentía para hablar la verdad. Valentía para hablar la verdad. Parresiasomai con ZZ. Parresiasomai. Y hay otra palabra que se llama tolmao. Tolmao, así como suena, con T, tolmao. Y esa palabra se traduce como valentía para hacer grandes cosas para Dios. Son las 3 palabras que encontramos en nuestra Biblia, en griego, para determinar lo que es la valentía. Y vamos a manejar 2 definiciones para valentía. Recuerden una definición que define y una definición que es más práctica u operacional o funcional, ¿no? Entonces, como definición podemos decir que la valentía es el coraje intrépido y sin miedo para desempeñar la obra a la cual Dios nos ha llamado. Es el coraje intrépido y sin miedo para desempeñar la obra a la cual Dios nos ha llamado. ¿Recuerdan lo que dice Josué 1, 7, 8 por allí, no? Cuando el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Le decía que tuviera denuedo, valor para enfrentarse a la muerte, valor para hablar la verdad de Dios a su propio corazón y a la nación de Israel, y también valor para lograr grandes cosas para Dios. Él iba a entrar a la tierra prometida. Y él les dice al pueblo, ¿no? Pues ustedes miren a quién sirvan, porque en mi casa, yo y mi casa, ahí sí él dijo yo primero, ¿verdad? Tomó su papel de varón, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ustedes, pues miren a quién sirvan, ¿no? Entonces él tenía esa encomienda. Josué tenía la encomienda de ser valiente en esos 3 rubros. Y es lo mismo que nosotros debemos experimentar en nuestras vidas. Hermanos, ningún creyente en Cristo, ninguna persona que se precie de ser salva, de acuerdo a lo que estamos viendo en la palabra de Dios, si es que tú crees que la Biblia contiene la palabra de Dios, ¿verdad? Ninguno de nosotros deberíamos temer a la muerte. Ninguno deberíamos temer a la muerte. ¿Por qué? Porque la confianza que tenemos, que estar ausentes del cuerpo, estaremos presentes ante el Señor, tendría que darnos esa confianza, ¿no? Deberíamos tener esa certeza, esa seguridad, es lo que nos enseña Pablo. Y Pedro nos dice, cuando habla acerca de morir, cuando dice, pues el Señor ya me anunció que me voy a morir, ¿no? Entonces, ¿cómo dice Pedro?
Vamos a pasar nada más de un estado a otro. Habla de abandonar el cuerpo. Es uno de estos días que abandona el cuerpo. ¡Ay, qué padre!, ¿no? En vez de decir, me voy a morir. No. Uno de estos días que abandona el cuerpo, voy a estar en la presencia del Señor. Voy a estar ausente del cuerpo, pero presente en el Señor. Entonces, decía el apóstol Pablo, no sé qué cosa elegir, porque sé que lo mejor es estar con el Señor, pero sé que es bueno que yo esté aquí con ustedes para seguirles ministrando. Porque el apóstol Pablo, si algo tenía, es que se expresaba con muchísimo amor a las iglesias. Él amaba a todos los hermanos, amaba a las iglesias. Amados hermanos en Cristo, ¿verdad? Y decía que los amaba con entrañable amor, ¿no? Entonces, busquemos lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Y tenga usted en cuenta esto, hermanos. Uno de los propósitos de la muerte de Jesucristo fue precisamente conquistar la muerte, conquistar el temor a la muerte. Vea lo que dice este pasaje. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte, tercera vez, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entendamos este pasaje. Por el temor a la muerte, sujetos a servidumbre. ¿Cuál es el principal temor del ser humano? Morir. ¿Y por qué sujetos a servidumbre? Porque ya estoy tomando OmniLife, ya estoy tomando Natura, perdón por hacerles mal comercial a las hermanas que los venden, pero constantemente estamos, no, ahora sí voy a bajar de peso, no, ahora sí me voy a tomar mi aspirina Proteca antes de dormir, no, ahora sí me voy a estar tomando el azúcar en la semana porque no debo tomarme la presión porque qué tal si me da un soponcio, ¿no? Entonces estamos, piénselo, estamos muy ocupados en cuidarnos de no morir. No estoy diciendo que no cuide su cuerpo, porque estamos hablando del Espíritu Santo y su cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero una cosa es que usted cuide su templo, ¿verdad? De contaminarse, que lo alimente bien, ¿no? Y otra cosa es que haya una obsesión o un temor exagerado porque se va a morir. El día de hoy yo le invito de verdad a que reflexione en su muerte. Piense en su muerte. No sabemos, hermanos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Piense en su muerte. Prepare su muerte. Entréguele al Señor su vida. Si usted es del Señor y el Señor quiere lo mejor para usted, pues Él sabrá cuándo se muere, ¿no? Imagínense, si el principal temor de uno es morirse uno, y a eso le agrega el temor a la muerte de los que están a su alrededor, pues vivimos con temor. Y entonces es que vivimos en servidumbre en esta vida, al temor a la muerte. Es lo que dice aquí. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante, dice así claramente, toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A quién? A la muerte. Consumimos, nos preocupamos y sufrimos por la muerte. Pero ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que el Señor ha derramado en ti, debería quitar ese temor. No deberías tener temor. Si lo que sigue es lo mejor. ¿Qué tan valiente eres ante la muerte? ¿Qué tan valiente eres? ¿Has decidido morir a ti mismo y vivir para Cristo, como dice Lucas 9:23? Tenemos toda una serie de predicaciones al respecto, ¿verdad? De lo que significa realmente ser un discípulo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que pierde su vida por mi causa, dice el Señor, la ganará, ¿no? ¿Has decidido morir y vivir para Cristo?
Has decidido, ¿verdad? Cambiar ese temor, ¿verdad? Has conquistado ese temor que todos tenemos como hombres. Y cambiando tu reputación por la de Cristo, que es otra de las cosas que nos interesan mucho, ¿verdad? Nuestra reputación. Y si la cambias por la reputación de Cristo, ¿por qué estamos hablando de cualidades de carácter? Porque queremos que Dios se vea glorificado, que Dios se vea engrandecido por el testimonio de sus hijos, de sus embajadores, de sus representantes en esta tierra. ¿Estás preocupado por lo que la gente dice de ti o porque la gente vea en Cristo a ti? En ti, perdón. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿A qué estás dedicando tu vida? La Biblia habla de que los cristianos tenemos un llamamiento, ¿no? Dice Romanos 8:28, ¿no? Dice, mas a todos los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayuden a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tengo. ¿Cuál es ese propósito? Que andemos en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Efesios 2:10. Nacidos para buenas obras. ¿Qué convicciones bíblicas tienes por las cuales estarías dispuesto a morir? Y lo hemos dicho, hermanos. Un día van a entrar por ahí personas uniformadas, del ejército, de la Guardia Nacional, de los antimotines, y nos van a llevar a la cárcel por predicar la verdad. ¿Qué convicciones tienes de la palabra de Dios, de tu fe, por las cuales estarías dispuesto a morir? Puede suceder, hermanos. Hay una corriente ideológica hoy día que está pugnando porque tienen las Biblias a la basura, ¿no? Porque juzgan, contradicen y se oponen a su forma de vida. Y es lo que leemos en Juan 3, últimos versículos, ¿verdad? Que sus obras eran malas y amaron las tinieblas más que la luz y por eso no vinieron a Cristo, no vinieron a la luz. Si Cristo te está invitando a morir cada día, ¿qué leemos en Gálatas 2:20? Ya se me olvidó, ¿qué dice Gálatas 2:20? Ah, sí. ¿Y los crucificados sobreviven? No, ¿verdad? Normalmente se mueren. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No, se me había olvidado. Quería que se acordaran ustedes, ¿no? ¿Qué parte de ti está muriendo cada día para darle lugar a Cristo y que Él es el que viva y sea glorificado? Deberíamos morir cada día a Cristo. Hay un señor que se llama Joseph Tson, así se llama, Joseph Tson, ¿no? Y él mencionó una frase, ¿no? Dice, no hay nada más peligroso sobre el planeta que la gente que no le teme a la muerte. Wow. No hay nada más peligroso en el planeta que la gente que no le teme a la muerte. ¿Te imaginas si no tuvieras miedo a la muerte lo que estarías haciendo? Haríamos muchas cosas. Y si las hicieras por el Evangelio sería mejor, ¿no? Dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menosprecian sus vidas hasta la muerte. ¿De quién habla? De los santos, hermanos. De los cuales formamos equipo. No el Santos Laguna, los santos, los justificados en Cristo, los santos. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Es fuerte, porque es nuestro mayor temor. Pero el Señor, si tú te apropias, ¿verdad?, de esas promesas que hablan de que vamos a estar en un lugar mejor cuando muramos, pues ese temor debería desaparecer. Me acuerdo de una película con Jeff Bridges, si lo ubican, no sé, una película hollywoodense, ¿no?, que participa de un choque de un avión, ¿no? Así un avión se estrella, choca, y él sale ileso, ¿no?, del choque. Y se pone a sacar personas del avión, ¿no? Y las saca, y él como si nada, así, ni un chipote, ni un raspón, nada, ¿no? Y saca a la gente.
Y él ese día dice, soy invencible, soy indestructible, ¿no? Y empieza a vivir como si no tuviera miedo a la muerte, porque decía, no, no puedo morir. Y ahí lo veían caminando ahí sobre la cornisa de un edificio súper alto. Él tenía una alergia a ciertas frutas y dice, sí, soy invencible, me las puedo comer. Ahí es cuando se dio cuenta que no, ¿verdad? Entonces se comió las frutitas y se puso mal, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tú no tuvieras miedo a la muerte? O sea, vamos a lo siguiente, ¿no? Hablábamos de tres palabras para la valentía, ¿no? Valentía para hablar la verdad. Entonces, la primera valentía, quise abundar mucho en eso porque hoy día, de verdad, yo quiero que te vayas con ese pensamiento en tu mente. ¿Cuál es tu principal temor? Y si tu temor es la muerte, quiero que sepas que el espíritu que Dios te dio es un espíritu de valentía. Y lo más importante es que no tengas miedo a la muerte. Si estamos en Cristo, tenemos ya nuestro departamento listo. Nos está esperando. Jesús lo fue a preparar. El check-in ya está. La entrada a tu aposento. ¿Qué es mejor? ¿Estar allá? Sí, 1000 veces. Pero hay algo que tú tienes que hacer aquí y por eso el Señor te tiene aquí. Valentía para hablar la verdad. El valor para conquistar el temor a la muerte, mis queridos hermanos, ¿de dónde viene entonces? Viene de la seguridad de salvación. Es importante que tú tengas seguridad de salvación en tu vida a través de la palabra, ¿verdad? Juan 3:16, primera de Juan 5:13, todos esos versículos que te aseguran que tú tienes vida eterna, tienen que ser tus remas. Si yo te pregunto, oye, ¿por qué crees que tienes vida eterna? Oye, ¿por qué no tienes miedo a la muerte? Ah, porque la Biblia dice que tengo vida eterna. Y si creo en el nombre del Hijo de Dios, sé que tengo vida eterna. Y Juan 3:16 dice que para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:36 dice que el que tiene el Hijo tiene la vida. Y así, ¿no? Ah, bueno, ya me bombardearon con muchos versículos, ¿no? Entonces, esos tienen que ser tus remas, ¿no? ¿De dónde viene entonces el valor para conquistar ese temor a la muerte? Viene de la salvación, hermanos. Entonces, el parresiasomai, o sea, el valor para poder hablar viene de ahí. Viene de ahí. Viene de la seguridad de salvación. ¿Se acuerdan cuando Pablo en Efesios 6, del 19 al 20, si lo quieren leer, dice, oren por mí? Ahí es donde aparece esta palabra, parresiasomai. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, parresiasomai, para que con parresiasomai, está mejor denuedo, ¿verdad? Dice, hable de él como debo hablar. Y la gran pregunta es, ¿oras para que tus maestros, para que tu pastor hablen con denuedo la palabra de Dios? Es algo por lo que orar. Pablo lo pidió, les dijo, oren por mí para que pueda hablar con denuedo, con valentía. Yo tenía ese error, hermanos. Yo tenía el error. Yo entendía denuedo como fluidez, ¿verdad? Hablar con denuedo, o sea, con facilidad, con claridad, el Evangelio. Pero no, es parresiasomai, es con valentía, es con valor, es sin miedo, sin miedo. En Hechos 4, 29 y 31 leemos, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, están Juan y Pedro ahí encarcelados, dice, concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo parresiasomai, hablen tu palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con parresiasomai la palabra de Dios, con valentía. Es que no sé hablar, es que no sé cómo hablar. Yo te hice una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Cómo puedes decirle a alguien o justificarle a alguien por qué tienes seguridad de salvación? Con alguno de los pasajes que te mencioné, ¿no? ¿Cuál es tu rema? ¿Cuál es el pasaje de la Biblia con el cual tú puedes decir, soy salvo? ¿Cuál es?
¿Romanos qué? 8:1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:10. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor es salvo. Hermanos, ¿cuál es tu rema? ¿Con qué pasaje de la Biblia soportas tu fe? ¿Con cuál? ¿Ves lo importante que es tener remas? Porque necesitas tener un sustento, ¿verdad? Para hablar la verdad, ¿no? ¿Y qué tan valiente eres para hablar la verdad, no? ¿Por cuántos líderes, por cuáles líderes, verdad, estás orando para que puedan hablar con denuedo la verdad? ¿Por cuántos líderes? ¿Por cuántos pastores? Conocemos pastores, conocemos misioneros, sustentamos misioneros. Así como Pablo le pidió a la iglesia que oraran para que él pudiera hablar con denuedo, ¿no deberíamos estar orando así por nuestros misioneros? ¿Por nuestros maestros? ¿Por nuestras maestras de escuela dominical? No minimicemos lo que están haciendo nuestras hermanas. Tenemos toda una estructura de escuela dominical, toda una línea de enseñanza para nuestros niños. Es bueno, pero son bebés, ¿no? Y son niñitos. ¿Perdón? Así como les enseñas a decir mamá, ellos desde ahorita pueden decir amén, Señor Jesús. Últimamente me han mandado unas oraciones bien bellas de mi nietecito, Natán. Y digo, gloria a Dios. No sabe hablar muchas cosas, pero ya se refiere a Dios. Y ya ora. Y se emociona, ¿no? Cuando a veces, en el nombre de Jesús. Así ora, ¿no? Amén. Así ora. Luego les voy a poner una oración de Natán, ¿no? Pero desde pequeños tenemos que enseñarles a orar. Desde pequeños les tenemos que hablar de Dios, hermanos. La peor perdición del mundo hoy día es que las nuevas generaciones no saben nada de Dios. Y es triste, hermanos. Por eso tenemos que llenar esta iglesia de bebés. ¿Qué pasó? Martín, ¿qué pasó? Los que no se han casado, cásense, tengan bebés, llenen el mundo de bebés cristianos. Gracias, Karencita. ¿No? Entonces, porque ellos son los que van a cambiar este mundo, ¿verdad? Son los que van a impactar este mundo. ¿Has pedido a otros que oren por ti para que puedas hablar con denuedo la palabra de Dios? ¿Para que puedas hablar la verdad? Son cosas por las que podemos orar, hermanos. Ahora, ¿esperas que lleguen oportunidades para compartir el evangelio o tú mismo las propicias? ¿No? Pastor, ore por mí para que tenga yo oportunidad de predicar el evangelio. Tú puedes hacerlas. Tú puedes promover esas oportunidades, ¿no? Y no solamente esperar pasivamente a que sucedan. Cuando la gente se burla de tu Señor, cuando la gente se burla de tu fe, cuando la gente se burla de tu Biblia, ¿defiendes la verdad? De una forma amable, de una forma diplomática, vamos a decirlo. Parresiasomai, Señor, danos el valor, danos la valentía, danos el denuedo para hablar tu palabra, tu verdad. Y bueno, pues estos remas, ¿no? ¿Qué tesoros estás guardando en tu corazón para que después tu boca los pueda expresar y pueda ser de ánimo a otros, ¿no? Algo que nosotros hemos promovido, ¿verdad? Que podemos utilizar aquí como una herramienta de evangelismo es tu testimonio personal. ¿Y qué es eso, pastor? Bueno, para eso es la escuela dominical, ¿verdad? En nuestros cursos de principios básicos te explicamos qué es tu testimonio personal y cómo lo tienes que preparar, que básicamente es cómo fue tu conversión a Cristo y cómo es tu antes, cómo es tu conversión y cómo es tu después. Así, sencillo. Así como le platicas a alguien en el partido, así como le platicas a alguien en la novela, las noticias, así, platicar tu experiencia con Cristo, ¿no? Voy a ir terminando para no extenderme más. La tercera, valentía. Valentía, como le dijo el Señor a Josué también, para hacer grandes cosas para Dios. Valentía para hacer grandes cosas para Dios. Tolmao. También cuando hablábamos acerca de poder tener una cultura de evangelismo en la iglesia,
Hablábamos de esos proyectos locos que llegan a tu mente y dices, ay, si tuviéramos un comedor comunitario en una zona así de escasos recursos y predicáramos ahí el evangelio. No, 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 no. ¿Por qué se me ocurren esas ideas? ¿No? Y si tuviéramos un dojo de taekwondo y viniera toda la colonia y les pudiéramos predicar el evangelio, aunque sea a patadas, no, 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 Charlie, estás mal, no, Charlie, estás mal. No. ¿Cuántos niños tenemos? 20. Y en su momento les estamos dosificando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y necesitamos personas que nos apoyen ahí. Hemos dejado solo ese ministerio. Hemos dejado solos a nuestros hermanos. La idea era mezclarnos, ¿verdad?, con el enemigo, para poder desde ahí, desde dentro, compartirles el evangelio. Esa es la idea, hermanos, ¿no? Valentía para hacer grandes cosas. Ahí el pastor dice que en 5 años vamos a estar replicando Siervo Fiel en otro lado. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Quién se opone? El diablo. ¿Quién tiene que promoverlo? Nosotros. ¿No? ¿Qué otra idea loca se te ha venido a la mente? No está mi hermana Marilena. Yo le había dicho, vamos a poner una clase de tejido, ¿no? El día que mi hermana Marilena pueda dar una clase de tejido. Y la hermana Marilena va a tener un ministerio de acceso donde va a poder invitar personas de la colonia, amiguitas. Cada puntada, ¿no? Un versículo. ¿No? Queremos poner una clase de música, queremos poner una clase de instrumento, pero nosotros tenemos que participar, hermanos. Si nosotros no apoyamos, no fortalecemos esos ministerios y no estamos allí nosotros infiltrados, ¿no? No podemos dejar la responsabilidad en los hermanos que están al frente del ministerio para que le hablen a todos de Cristo. Necesitamos involucrarnos en esos ministerios. Estén atentos porque viene todo esto. Cuando el creyente finalmente ha podido conquistar el temor a la muerte, cuando el creyente finalmente desarrolla esa valentía, ¿verdad?, para poder hablar la verdad, entonces, hermanos, estamos equipados con el tolmao. Yo quiero ese tolmao. Suena acá algo que me voy a tomar, ¿no? Pero yo quiero ese tolmao, frío, caliente, como se lo quiera tomar, pero es la valentía para hacer grandes cosas para Dios. ¿Ven cómo es algo progresivo? Si usted no le tiene miedo a la muerte, entonces usted puede desarrollar valentía para hablar. No, y si le hablo a esas personas y me llevan a la cárcel y me fusilan por predicar a Cristo, ¿no? Va haciendo esa secuencia de valor, ¿no?, de valentía. Entonces, la que sigue es hacer grandes cosas para Dios. ¿Cómo empezó el proyecto de nuestro hermano Juan Uriel para irse a Mozambique? Ya hizo 1 año en Mozambique nuestro hermano Juan Uriel. Anda bautizando gente ahí en el mar de África. Hágame el favor, ¿no? ¿Usted cree que él se imaginaba estar bautizando personas en el mar y en África? Dios le está permitiendo hacer cosas grandes para Dios. Me imagino que empezó a visitar iglesias y dijo, ay, pues quiero irme a Mozambique. ¿Y dónde está Mozambique, no? Entonces, ¿me explico? Grandes cosas para Dios. ¿Qué proyecto te viene a la mente que dices, es un proyecto loco? No. Piensa. ¿Qué proyecto puedes hacer? ¿No? Dice en 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios quiere mostrar su poder a través de ti. ¿Cómo? Con grandes cosas. Hacer grandes cosas para Dios y para su reino es el resultado de conocer a Dios y entender su carácter y entender sus propósitos para el mundo. Dice en Daniel 11:32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.
sea, Daniel puso tan en alto el nombre de Dios que los reyes sacaban un decreto de todos, 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 todos. A partir de hoy vamos a temer al Dios de Daniel, ¿no? Porque es un Dios que está sobre todos los dioses. Imagínense, ¿no? A un rey pagano diciendo eso. ¿Podrías lograr que tu entorno social, escolar, familiar pudieran decir eso? Ay, a partir de hoy todos vamos a temer al Dios de Jacinto. No. Hacer grandes cosas para Dios. Dios es el que inicia este valor para lograr grandes cosas, hermanos. Dando a sus hijos, ¿qué? Pasajes específicos. Yo siempre volteo ahí, ¿no? Pasajes específicos de la Escritura relacionados directamente con lo que Dios quiere que hagan. Esos remas, esos pasajes, ¿verdad? Que son la base de nuestra fe. ¿En qué basas tu fe? ¿En lo que otro te dice? ¿En lo que escuchas? No, léelo de primera mano, apréndetelo de primera mano y desarrolla tu fe, desarrolla tu propia fe. Enséñale a tus hijos a que desarrollen su propia relación con Dios y tú ten tu propia relación con Dios. Dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, el rema de Dios. La palabra práctica. La palabra práctica. Cuando injertamos estos remas de la palabra de Dios en nuestras almas y meditamos en ellas, entonces vamos a poder reclamar el cumplimiento de todas esas obras maravillosas, valerosas, grandiosas, locas que Dios te pone en tu corazón. Pero necesitas tener sensibilidad para escuchar la palabra de Dios y saber que es un mandamiento de Dios, saber que es un proyecto de Dios. ¿Se acuerda de un general Gedeón? ¿Sí? ¿Cómo mostró Gedeón esa valentía que el Señor puso en su corazón? Con un mini ejército, ¿verdad? De 300 personas, derrotaron un ejército grandísimo. Y todavía, no, esos que, quítamelos, no, llévate menos. Pero Señor, llévate menos. A Josué, denle unas vueltitas a la muralla y toquen sus trompetas y se van a caer los muros. Señor. Ese es el tipo de proyectos que Dios quiere que hagas. ¿Se imaginan a David? Con su onda, ¿no? Con el chico animalote de Goliat, ¿no? Esos son los grandes proyectos que Dios quiere que tú asumas con valentía. ¿Qué tan valiente eres para hacer cosas grandes para Dios? A veces decimos, no, ¿para qué le hablo de Cristo si es súper religioso, no? ¿Para qué le hablo de Cristo si es súper ateo? ¿Para qué le hablo de Cristo si... Hazlo. Parresiasomai. Y entonces llegaremos al tolmeo, ¿verdad? Entonces, está bien tu corazón delante de Dios para que Él pueda obrar poderosamente por medio de ti. Dios quiere manifestar tu poder, su poder a través de ti. ¿Eres un instrumento útil? ¿Eres un vaso limpio? Necesitamos prepararnos para ser usados por el Señor. Está tu meta en la vida, tu proyecto de vida, ¿verdad? ¿Guiar a otros a que puedan tener una relación con Cristo? ¿Es una meta en tu vida? Y además de eso, ¿podría instruirles, enseñarles a que vivan como Cristo? ¿Qué pasajes de la Escritura te ha dado Dios a ti? Yo te puedo hablar de muchos remas que yo tengo, ¿no? Y luego se los menciono, pero ¿tú estás agarrando tus propios lemas, tus propias convicciones de la Biblia? Dices, amén, sí, yo tengo mis remas también, pues, ¿no? Necesitamos tener una vida espiritual práctica, hermanos. Ya estuvo suave de teoría. ¿Para qué es la Biblia? Para que la recuerdes todos los días, para que te la injertes, para que haga una transformación en tu vida y entonces puedas hacer las cosas grandes y maravillosas a las que Dios te ha llamado. Te voy a hacer una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Te ha dado Dios a ti una carga especial por un cierto grupo de personas? Piensa, ¿no? Y ahorita ya pensaste, sí, pensé en mi tía fulana que vive en no sé qué estado de la República y siempre el Señor me la pone en mi corazón de ¿por qué no les hablas de Cristo, no? Y yo digo, no, es que están lejos, no, es que...
Tiene mucho que no le hablo porque me enojé con ella. ¿Tienes carga en tu corazón por un grupo particular de gente? ¿O por cierta clase de gente? O cuando ves un mapa o escuchas hablar de un cierto país, dices, ay, voy a orar hoy por Argelia, ¿no? O tuviste una novia, ¿no? Que se llamaba Argelia y dices, voy a orar por Argelia, ¿no? No. Es en serio, hermano. A lo mejor Dios te está llamando a la obra misionera y ni te has dado cuenta. A alguno de tus hijos y no te has dado cuenta, ¿no? Cuando llegues al final de tu vida, con eso termino, ¿no? El año pasado creo que fue, o hace 2 años, estuvimos estudiando con los varones un libro que decía un varón conforme al corazón de Dios, ¿no? Y el libro que estábamos llevando empezaba diciendo, ¿qué pondrías en tu lápida, no? El día que te mueras, ¿qué te gustaría que pusieran en tu lápida, no? Le encantaban los tacos de pastor, ¿no? O una cosa así, ¿no? En vez de amado padre, hijo y esposo, ¿no? ¿Qué pondrías en tu lápida, no? Entonces, cuando llegues al final de tu vida, ¿de qué quisieras poder decir ahí en tu lápida que te escribieran, esto fue lo que Dios hizo por mí, a través de mí? ¿Qué podrías poner? Esto hizo Dios por medio de mí. Qué bonito, ¿no? ¿Qué pondrías en tu lápida? Hay que ir preparándose para esos tiempos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar, que el Señor nos ayude a desarrollar estas 3 palabras valientes, esta valentía en nuestras vidas, y que vivamos una vida de valentía, una vida de poder, una vida de amor, una vida de dominio propio, para que el nombre del Señor sea glorificado, hermanos. Amén. Vamos a orar. Y por favor, hazte de tus propios remas. Que no te digan y no te cuenten. Toma tus convicciones firmes en el Señor a través de su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, amado Dios, de verdad, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque entendemos que nos has dado un espíritu poderoso, nos has dado un espíritu amoroso, Señor, y nos has dado un espíritu, Padre, que permite que desarrollemos cualidades de carácter y que podamos tener ese dominio propio que nos lleve, Padre, a poder manifestar un amor genuino a todas las personas que nos rodean. Enséñanos, Padre, a ser amorosos, a mostrar tu amor a todos los demás y estar conscientes que ese espíritu que nos has dado vive en nosotros, Señor. Él nos empodera, Señor. Él nos potencia para poder desarrollar todo esto de lo que hemos hablado, Señor, que podamos tener esa valentía ante la muerte, esa valentía ante poder hablar la verdad, Señor, y esa valentía para poder desarrollar proyectos grandiosos para que tu nombre sea glorificado, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu, Señor, nos fortalezca para poder ver esto que hemos entendido el día de hoy en tu palabra. Danos ese denuedo, danos esa valentía, Señor. Permítenos desarrollarlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.